y con muchos elementos que compartir entre sí. A ver, ¿alguna pregunta? No sean tímidos. Participen, a ver, sí. Buenos días. No, ¿qué pasa con Goncalves, por ejemplo, si estas personas no se pueden rehabilitar, si probablemente vuelvan a matar porque es una confusión interna? ¿Qué pasa con Goncalves, que va a cumplir la pena y va a salir? La pregunta es muy pertinente, joven. Primero tengo que aclarar algo obvio. Yo no soy juez, soy abogado, y aunque fuera juez y me tocara juzgar la causa de él, llega un momento que no hay más remedio que dejarlo libre, porque cumplió 2/3 de la pena. Él hace 20 años que está preso. Por lo tanto, el sistema penal es genérico, no es para el caso concreto. Sería conveniente, sí, que hubiera algunas medidas de seguridad posteriores, pero más de eso no se puede hacer, porque se ha insistido en la prensa y es muy humano que, por ejemplo, los familiares y amigos de las víctimas quieran tenerlos presos para siempre. Bueno, pero estamos en un Estado de Derecho y hay que aceptar de que, vencidos los plazos, cualquier persona, más allá de su peligrosidad, tiene derecho a salir. También comento que el concepto de peligrosidad en un asesino en serie es muy distinto al asesino o al delincuente común. ¿Por qué? Porque generalmente el asesino serial, no ya en Uruguay, sino hasta asesinos terribles como Edmund Kemper, sigue libre, tienen cuando se les hace sus estudios y sus evaluaciones periciales, tienen un excelente comportamiento en la cárcel. O sea, se llevan muy bien con los demás presos, con las autoridades carcelarias. No olvidemos que estamos ante psicópatas que por lo tanto tienen una inteligencia media o superior a la media. En ese ámbito donde no pueden dar rienda suelta a su besanía criminal, obviamente son presos modelos. Ahora, el gran peligro es cuando salen, pero volvemos a lo mismo. En este caso concreto no se puede evitar la salida. Lo más que se podría hacer son medidas asegurativas. Y para terminar, en lo personal, esto es una cosa muy personal, yo creo que no hay que preocuparse por Pablo Goncalves cuando efectivamente sea libre, porque es una persona muy inteligente y no va a cometer la torpeza, ahora de que ya ha sido descubierto, de cometer crímenes acá. Digo acá, puede viajar a otro país y donde no lo conozcan seguirlo cometiendo. Pero las señoras van a estar a salvo de él en Uruguay, me parece. Se tendrán que poner nerviosas las que están lejos, porque viajan mucho en realidad. Se conoce y se sabe que cuando están en las etapas que vuelven a intentar volver a matar, viajan muchísimos más kilómetros que lo que tienden a viajar diariamente de manera cotidiana. O sea, se mueven mucho más, ¿no? Velozmente y demás. ¿Alguna otra pregunta? A mí me parece, interesantísimo. Yo estuve leyendo los 2 libros del doctor que están muy interesantes y que se los recomiendo. Y una parte que me pareció muy interesante es cuando plantea justamente el elemento misionero de Jack, relacionado con esto de que Jack dejaba en vista a lo social la miseria de estas mujeres que trabajaban en el ámbito de, diríamos, lo sexual en esa época. Y cómo de alguna manera ponía en evidencia todo esto a través de sus crímenes también. O sea, cómo de alguna forma el criminal en estos aspectos nunca deja de ser un narrador de la era en la que está participando y denuncia elementos sociales también a través de estos actos terribles, ¿no? Entonces me parecía muy interesante esto que trae el doctor acá en su libro. Y bueno, muy interesante que está esto del factor criminogénico, ¿no? De lo epistemológico. Con la aclaración de que uno no tiene elementos para, como le dije a lo largo de la charla, para saber si podemos encuadrar como asesino misionero. No se lo capturó, por lo tanto, si hubiera sido un asesino capturado, habría muchos más elementos y datos para saberlo. Yo me baso en mis libros en opiniones de otros autores que han profundizado y que lo califican como misionero, incluso en tiempos tan tardíos, mejor dicho, tan contemporáneos a la época del Destripador. Yo creo que en tiempos tan contemporáneos a los de Jack el Destripador, hay una famosa carta de George Bernard Shaw, que es un célebre dramaturgo y escritor que escribió para el periódico Star el 24 de septiembre del 88, en plena oleada de estos asesinatos, un poco en forma irónica, porque él era un socialdemócrata con ideas socialistas y muy avanzadas para la época.
dice algo así como, bueno, lo que nosotros los socialistas socialdemócratas no podemos conseguir, que es que se le preste atención a la miseria de Whitechapel y del este de Londres, y que el Estado haga algo por esta pobre gente, lo consiguió un genio independiente, dice irónicamente él, que con el simple asesinato y desmembramiento de pobres prostitutas se llamó el foco de la atención. O sea, ahí todo el mundo se enteró de que había miseria en Londres. Pues no nos olvidemos que Inglaterra en ese momento era el Estados Unidos de nuestra época, o sea, el país más poderoso del mundo, y vivía en una especie tenía una venda en los ojos la clase alta inglesa. Estamos finalizando la era industrial, plena época victoriana, o sea, mucha prosperidad, pero prosperidad en cierto sector. Y, como siempre sucede, se tapan las lacras sociales y las carencias. Bueno, los crímenes de Jack el Destripador tuvieron la virtud, entre comillas, de que alertaron a la población a que existía miseria, que existía situaciones de gran carencia, y dio lugar a que se creara una especie de ONG de la época victoriana, donde se paliaron, de alguna manera, aunque sea en forma provisoria, esas condiciones tan lamentables. Se demolieron tugurios, pensiones donde vivían hacinados pobladores y muchos de ellos prostitutas de Whitechapel, y se crearon albergues con mejores condiciones. Pero estas fueron mejoras que fueron simples paliativos, que no resolvieron los problemas de fondo. Ahora bien, como decía irónicamente el dramaturgo Bernard Shaw, el que logró esto fue un asesino con sus crímenes. Ahora, la pregunta es, ¿lo quiso hacer voluntariamente o simplemente era un psicópata que mataba porque deseaba matar y dio la coincidencia de que se logró ese beneficio, entre comillas, a partir de los crímenes? No lo podemos saber. Más preguntas. Sí, adelante. Una pregunta. Sí, ¿se escucha? Sí, sí. Sí, un par de cosas. Con respecto a Pablo González, como usted decía, era hijo de un diplomático. En determinado momento estuvo destinado a Perú. En un momento ingresa a la residencia, a la cabina de la residencia, alguien con fines de robo. Pablo González con un amigo lo atacan, no tengo claro si lo mataron, pero lo dejaron al borde de la muerte, ¿no? Ese antecedente, digo, está registrado, no sé si usted lo conocía, digo, pero ya estaba perfilando un poco su futura actividad. Lo otro, que es lo que llama la atención con respecto a Jack el Destripador, y por lo que uno ha leído, es el corte abrupto para un asesino serial que desaparece, nunca más se supo. Se especula que se trasladó de escenario. Alguien hizo algún estudio en otros países y registró que hubo crímenes muy similares en Austria y en otro país que no recuerdo, no sé si eso. Pero ese corte abrupto, digo, no es característico, no es típico de un asesino serial, ¿verdad? Bueno, tratando de responder las preguntas del oyente. Primero, sí, Pablo Goncalves registra algunos antecedentes que podían hacer presumir que llegara a una psicopatía que lo decida desembocar en el crimen. Más que ese antecedente que muy bien trajo a colación el oyente, hay otro bastante más grave que ayudó a su aprehensión, que fue la violación, pese a que no fue condenado por el delito de violación, de una empleada de la desaparecida Cima España, a la cual era creo que un 1 de mayo y no había locomoción, y él gentilmente se ofreció a llevar a la chica hacia su domicilio o llevarla al trabajo, y en el camino para el vehículo forcejea con ella y la viola, la ata incluso, la amarra con unas esposas que después fueron encontradas. ¿Qué sucede? Que incluso la viola y la amenaza de muerte permanentemente, le pone un revólver en la cabeza, pero la muchacha en algún momento logra hacerse de la billetera de él, o sea, con el fin de que al estar de su identidad, se presenta al día siguiente o inmediatamente y lo denuncia. Bueno, esta persona que me violó, acá está su identidad. Ahora, muy hábilmente la defensa letrada que tuvo en ese momento lo que alegó es que la mujer lo había robado, que tenía la billetera porque él cometió un hurto, y para ocultar o de alguna manera enjugar ese delito se excusó en que había sido violada. Lo cierto es que terminó siendo un caso de palabra contra palabra y no fue detenido Pablo Goncalves. Pero aunque no quedó formalmente en los registros judiciales, eso trascendió a nivel policial. Cuando la policía empieza a hacer investigaciones bien a fondo,
ese dato y el hecho de que él siempre estaba cerca, vivía cerca de los lugares donde se asesinaban a estas muchachas, de alguna manera trajo la luz sobre él. Bueno, terminó perjudicándolo ese dato y quizás haya sido vital para que la investigación policial se centralizara en él y terminara, bueno, si bien no pagó la violación de la enfermera directa en su momento, termina pagándolo después porque se le imputa en el auto de procesamiento violación. Después sí hay elementos, porque incluso fueron encontradas las esposas que la chica comentó que él había utilizado. Perdón. Había otra pregunta del oyente respecto de Jack el Destripador, ¿por qué terminó justamente sus crímenes? Es uno de los grandes misterios de la criminología, porque como ya hemos dicho acá, los asesinos seriales no se detienen, salvo circunstancias ajenas. Por eso, la idea, la tesis de que Jack el Destripador murió, ya sea por una enfermedad o fue asesinado, o que fue encarcelado por otro delito y su encarcelamiento fue tan prolongado que falleció, no es descartable, es una idea posible. También puede haber interrumpido sus crímenes. Vamos a decir también que fueron en un lapso brevísimo, estamos hablando de 2 meses. Su primer asesinato fue el 31 de agosto del 88 y el último asesinato de segura autoría de él es el 9 de noviembre del 88, estamos hablando de 2 meses, o sea, mata con certeza a 5 prostitutas y eso le da esa triste fama hasta el día de hoy, por la manera en que las mató y por no ser capturado y también por el hecho de la prensa sensacionalista de la época, que fue un fenómeno que no existía antes y que aprovechó estos asesinatos para vender periódicos. Lo que mencionaba el oyente, sí, obviamente lo he leído, hay teoría de que escapó del teatro de sus crímenes y cometió asesinatos en otros lugares. Hay varios sospechosos que han sido postulados en forma muy posterior a los crímenes. El ejemplo más clásico es el de un marino mercante alemán llamado Karl Ferdinand Feigenbaum, que es postulado por el investigador jubilado de la policía británica actual, Trevor Marriott, que tiene un libro al efecto, y este hombre hizo una investigación muy cuidadosa, incluso